Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de la gestión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay que entender dos cosas, hijos. Primero, que Enrique Peña Nieto pertenece a todo un proceso histórico en el que se determina o en el que se retoma el regreso del PRI a la presidencia. ¿Por qué se da esto, chicos? Primero hay que tener algo en cuenta. La poca legitimidad que tuvo Felipe Calderón Hinojosa, la mala administración de la riqueza y los recursos por parte de la gestión foxista, desencadenan en un anhelo por parte del pueblo mexicano por aquellos años en donde el PRI gobernaba y las cosas no estaban tan mal. Lo sé, suena ilógico, pero eso se pensó en su momento. El segundo factor que hay que tomar en cuenta es que el PRI había tenido una campaña bastante buena en el que se había renovado hasta cierto punto la figura y la postura política de sus representantes, es decir, era un nuevo PRI. Por consiguiente, en el año 2012, las elecciones estaban bastante reñidas. Por una parte vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador, que ya había legitimado básicamente su resistencia política y social ante la hegemonía del Partido Acción Nacional. Por otra parte vamos a tener a Enrique Peña Nieto encabezando el nuevo PRI. Y por último, la apuesta del Partido Acción Nacional en el que ya la legitimidad y los deseos por parte de la población de que siguieran en el gobierno se habían agotado. Así que iniciamos, chicos. La biografía de Enrique Peña Nieto sería básicamente una biografía escrita mismísimo hacia una telenovela. Porque la vida de Enrique Peña Nieto, desde que es muy joven, está encaminada al ámbito político. Esta es una gestión o esta es una práctica que se llevó a cabo por parte de las cúpulas políticas del país, específicamente de Atlacomulco, para los futuros políticos mexicanos. A esta camada pertenece José Antonio Meade, Enrique Peña Nieto, etc. Videgaray. Ahora, nace en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de julio de 1966. Hay que tener algo muy importante en cuenta, chicos. Por parte de sus tíos paternos se encuentra Arturo Montiel Rojas y Alfredo del Mazo González, que para su momento en específico fueron gobernadores del Estado de México. Es decir, Enrique Peña Nieto no pertenece a cualquier familia, sino más bien es una familia ya con un prestigio político que se tiene que cuidar. Estudió la secundaria en el Colegio Argos de Metepec y cursa la preparatoria en el Instituto Cultural Paideia de Toluca. Paideia, se preguntarán qué quiere decir. Bueno, pues tanto Argos como Paideia son dos palabras en griego. En 1984 estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Recuerden que hubo una polémica muy fuerte, chicos, en donde se decía que Enrique Peña Nieto no había estudiado ni la licenciatura. Bueno, pues se corroboró a través de su tesis que sí estudió una licenciatura. Estudió una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Así es, chicos, también estudió una maestría. Enrique Peña Nieto se afilia como miembro del Partido Revolucionario Institucional en 1984. Les vuelvo a repetir, desde que es ya muy joven se establece su carrera política. Su carrera, manejada por sus padrinos políticos. El 12 de agosto del 2005 es electo gobernador del Estado de México. Con ello ya se preparaba básicamente todo el terreno para que en el año 2012, con 19.158.592 votos, es decir, el 38.15% de la población votante, obtuviera no solo la candidatura, obtuviera la presidencia de México. Les recuerdo, esto se debe a todo el contexto que les expliqué anteriormente, en donde hay un anhelo por que volvieran los tiempos del PRI. Hablemos de su política pública. La política pública
de Enrique Peña Nieto la podemos definir en su programa Pacto por México. El Pacto por México trataba de realizar acuerdos tanto interdisciplinares como multidisciplinares entre los distintos grupos políticos, empresariales, culturales del país. Estos acuerdos tenían una búsqueda en común: establecer los derechos y libertades de una sociedad que ya tenía garantías y necesidades actuales con respecto al liberalismo económico. En español, una sociedad competitiva. Para ello, firman acuerdos para el crecimiento económico, el crecimiento del empleo y la competitividad comercial. Todo esto bajo un mismo reglamento, el neoliberalismo mexicano. Otro acuerdo es para la seguridad y justicia, en donde se buscaban implementar situaciones que pudieran asegurar, mejorar y retroalimentar el ámbito de justicia en México. El cuarto es el acuerdo para la transparencia, redención de cuentas y combate a la corrupción. Este acuerdo se supone iba a ser de los más importantes, chicos, porque como era la nueva cara del PRI, entonces la transparencia iba a jugar un papel fundamental y el combate a la corrupción también. Desafortunadamente esto solo fue en el papel, en el escrito. Lo siguiente es el acuerdo para la gobernabilidad democrática. Era garantizar básicamente la democratización del país a través de unos comicios justos, equilibrados, en donde el INE, el Instituto Nacional Electoral, renombrado en el periodo de Enrique Peña Nieto, tuviera una libre autogestión total. Se logran los acuerdos del Pacto por México regularmente, chicos. Este Pacto por México era un pacto firmado para las clases más importantes de nuestro país, es decir, para la defensa de ese 10% de la población que acumula el 90% de la riqueza. Asimismo, creó una policía militarizada con más de 40,000 efectivos, conocido como la gendarmería. Este concepto no es nuevo, es un concepto que retoma de la gendarmería francesa, encargada de realizar la proximidad social, es decir, una policía que fuera próxima a la sociedad. Hablemos del aspecto más importante de su gobierno, las reformas estructurales. Han sido súper criticadas, han sido súper debatidas y todas llegan a la misma conclusión: fue un fracaso total. Hablemos entonces de mayor a menor. ¿Sale? Hablemos de la reforma educativa emitida el 10 de septiembre del 2013. La misma fecha del cumpleaños de su profesor, qué extraño. Entonces, esta reforma educativa proponía mejorar la calidad educativa y la profesionalización del magisterio. Suena bien, ¿no? Desafortunadamente, esta reforma educativa, vista desde la perspectiva del magisterio, fue una reforma punitiva, en donde se buscaba perseguir y castigar a aquellos componentes del magisterio que habían sido una resistencia política hasta el momento. Recuerden que el magisterio es no solo los líderes de la educación en México, sino que también hay muchísimos líderes y activistas políticos. La reforma educativa implementaba las evaluaciones como parte sustancial para la mejoría de la calidad educativa. Bueno, yo no estoy en contra de que me evalúen. De hecho, me evaluaron en el 2009, competí para una plaza, quedé en primer lugar. Pero si evaluamos a los maestros, también hay que evaluar a los políticos. Seamos reflexivos. ¿Queremos buenos políticos? Evaluación. La segunda en importancia sería la reforma energética emitida el 12 de agosto del 2013. Con ella se buscaba que a través de la inversión extranjera y el proceso de privatización de la última empresa paraestatal llamada Pemex en México, se pudiera abaratar los costos de las energías. ¿Se logró? Solo vayan a ver los precios de la gasolina, reciban los precios del gas, de la electricidad. Así es, chicos. La reforma energética y la reforma educativa son un fracaso total. ¿Por qué? Porque los beneficiados no fue la gran mayoría de los pobres en México, sino más bien fueron unos cuantos que se beneficiaron una vez más de la rapiña de nuestro país.
Por otra parte tenemos la reforma sendaria, emitida el 1 de enero del 2014, y la reforma financiera, emitida el 9 de enero del 2014. Las dos buscaban mejorar la situación del sistema tributario de nuestro país. Aquí el punto negativo es que la reforma sendaria centró su reestructuración en subir los impuestos. Idea muy mala, ya que le subes los impuestos a una población que no tiene la capacidad adquisitiva suficiente. Y la reforma financiera, pues no fue enfocada hacia los grandes consorcios, fue enfocada hacia el sistema público. Es decir, son reformas con una amplia carencia de contextualización, reformas hechas para un grupo, no para todos. La polémica entonces va a radicar en muchos aspectos, chicos. De hecho, a Enrique Peña Nieto lo que no le viene bien en su sexenio es la importancia de las redes sociales para propagar un mensaje. El 3 de mayo del 2006 utiliza la fuerza pública en contra de los manifestantes de Atenco que se oponían a la construcción del aeropuerto, emitido en primer momento por Vicente Fox Quesada, cancelado. En diciembre del 2008 aprueba junto con el INAH y la Secretaría de Turismo montar un proyecto de luces y sonido en las pirámides de Teotihuacán. Vaya, convertimos un patrimonio de la humanidad en un show. El 11 de mayo del 2012, luego de su participación en un foro de la Universidad Iberoamericana, se origina el movimiento Yo Soy 132, un movimiento encabezado por los estudiantes que trataba de finalizar con la politización. El más doloroso de todos, en el año 2014, el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa que aún no se encuentran y que consternó básicamente a todo el planeta, ya que un gobierno que se decía progresista, liberal, anticorrupto y que pregonaba por la justicia, no había hecho nada. ¿Por qué? Porque el Estado es culpable también. En agosto de 2017, el caso Obredech, donde se ven inmiscuidos figuras públicas y funcionarios del gobierno en ámbitos de corrupción con respecto a ciertos acuerdos lícitos, pero que tenían pérdidas millonarias. Este es el sexenio de Enrique Peña Nieto, chicos. No se pueden hacer valoraciones si vienen de parte de un historiador, la valoración se la dejo a ustedes. Escríbanme una breve reflexión en la que me identifiquen los aspectos positivos y negativos de las reformas estructurales del señor presidente en su momento, Enrique Peña Nieto. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Hasta luego.